éramos hombres de iglesia y la fundamentación era la dignidad del hombre, y de ahí se derivaba todo lo que es las libertades de la persona y bueno, y libertad de expresión, todo ese conjunto que sabemos que implica lo que implica la libertad. Eran jóvenes laicos que eran un poco mayores que nosotros, pero que eran reales, que eran personas de carne y hueso, que dentro de Cuba, en nuestra misma ciudad, pues estaban ya proponiendo estos cambios que Cuba necesitaba. Y fue un camino de liberación, fue pasar de esta libertad individual al compromiso colectivo, al compromiso con el prójimo, con la patria, y fue un momento también de solidaridad, además un momento de liberación. El movimiento Cristiano de Liberación ha sufrido muchísimos momentos de represión. Baste solamente decir que una vez que nació el movimiento, que hizo su primera edición pública, que fue una suerte de periódico bien manufacturado, bien artesanal, que se llamó Pueblo de Dios, pues tanto Osvaldo como un grupo de los líderes fueron directamente a Villa Marita y estuvieron encerrados por varios días y amenazados por el régimen de acusarlo de clandestinidad de impreso, de asociación ilícita, de propaganda enemiga. Esto trajo como consecuencia que la propia iglesia en Cuba pues presionara para que Pueblo de Dios fuera frenado, fuera eliminado, ya que se editaba en la parroquia del Cerro. El régimen siempre respondió arrestando, el régimen siempre respondió espiando a los militantes. Paralelamente a todas estas acciones en Cuba, aquí en el exilio, en aquella época, era muy difícil hablar del movimiento cristiano de liberación porque no se entendía la lucha que nosotros librábamos a cara descubierta. Y después esa mentalidad fue cambiando en la medida en que fueron pasando los años y nuestra lucha, hasta el proyecto Varela, pues se fue identificando con la comunidad cubana de acá en un grado aceptable. No corre. El proyecto Varela. El momento muy feliz del movimiento fue la entrega de las 11.020 firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las bases que dieron lugar al proyecto Varela fueron varias. Entre ellas, y una de las más importantes, fue para demostrar que la ley electoral es inconstitucional, que a pesar que dice que todos los ciudadanos pueden aspirar a todos los puestos públicos del país, el Movimiento Cristiano de Liberación, basándose en la firma de los ciudadanos que residían en las respectivas localidades, presentó una candidatura de candidatos a diputados que nunca fue aceptada por el gobierno y que no se nos permitió ni aparecer tan siquiera en la boleta para competir con los candidatos oficiales. El proyecto Varela, sin derogar ninguno de los esfuerzos que le sucedieron y ninguno de los esfuerzos anteriores que en pos de la democratización de Cuba muchos cubanos han hecho, pienso que marca un hito, marca un antes y un después. Es una referencia obligatoria cuando se escriba la historia de los cambios sociales en Cuba y de la lucha contra la dictadura de Fidel Castro. Y a todos los hombres. Él estaba muy consciente de que todo su esfuerzo por una Cuba con todos y para el bien de todos, como soñó Martí, provenían de su compromiso con la fe en Dios. A nombre de todos los prisioneros políticos. El día anterior de la presentación del proyecto Varela, Osvaldo, en la mañana, después de haberlo entregado, lo presentó en la Inmaculada a los pies de la Virgen. Le pidió a la Virgen que lo que él le ponía a sus pies fuera un proyecto que lo mejor para Cuba, para el beneficio de todos los cubanos, que todos éramos hermanos y esa era la intención del proyecto Varela. I think it would be very good if your officials would decide. El presidente Carter, al visitar La Habana en el año 2002, tuvo la posibilidad en el aula magna de la Universidad de La Habana de mencionarle a toda la nomenclatura cubana en su presencia la existencia de este proyecto que ya había sido entregado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que contradictoriamente se conocía más en el extranjero que dentro del país, y fue tanta la resonancia que tuvo solo las palabras de Carter al ser escuchadas por la audiencia nacional, que las firmas a partir de ese momento se empezaron a multiplicar. Fue una organización que logró con la entrega de firmas en la Asamblea Nacional
estremecer los cimientos de la dictadura. El país fue paralizado 3 días y toda la población fue obligada a dar lo que nosotros hemos llamado la contrafirma. O sea, persona por persona, los comités de defensa obligaron a las personas a firmar en contra del proyecto Varela. El Movimiento Cristiano Liberación tuvo para mí desde el principio un gran poder de convocatoria. Eso es muy importante porque son las personas a fin de cuentas las que deciden con su acción. Con ese gran poder de convocatoria que tenían los mensajes de Osvaldo, pues el pueblo enseguida respondió. Y se recogieron 200 y pico firmas, se puede hacer ahora de nuevo. ¿Me entiendes? Peinar las calles. Y en el proceso de recogida de firmas todo el mundo conocía el movimiento gracias a Radio Martí. La gente se buscaba la forma de mover el radiecito dentro de la casa, para aquí, para allá. Pero creo que jamás el régimen imaginó que el pueblo de Cuba, a través de un movimiento como el Movimiento Cristiano Liberación, iba a atreverse a utilizar esa brecha constitucional y articular cierto tipo de cambios. Y de hecho fue así. Otra cosa que nos da a nosotros una medida de poder de convocatoria que tiene el Movimiento Cristiano Liberación es el hecho de que en la famosa Primavera Negra la mayoría de los encarcelados fueron del movimiento. Las penas más duras fueron para los activistas del movimiento. Nosotros fuimos a prisión esencialmente utilizando ciertos subterfugios jurídicos que el gobierno argumentó para llevarnos a prisión sin mencionar el proyecto Varela. Fuimos acusados por la ley 88 que pretende derrocar el Estado socialista y destruir la nación, pero fuimos a prisión tipificándonos a nosotros en otros delitos, los cuales no cometimos, pero esencialmente el trasfondo que había detrás de todo esto era que éramos condenados por haber desarrollado y llevado a vía de hecho el proyecto Varela en el país. El cambio significa que el nuevo gobernante sea el pueblo soberano y no otro tirano. Por primera vez en la historia, el gobierno sintió que tenía una fuerza que se estaba gestando, que se estaba organizando para hacer reclamos verdaderamente masivos en el país. ¿Qué condena tenías tú? 26 años y medio. 26 años y medio. Me pedían cadena perpetua, amenaza de pena de muerte. A partir de la primavera de Cuba, el movimiento completamente se reestructura. Es uno de los momentos más difíciles que hemos pasado a lo largo de estos años. ¿Por qué? Simplemente la inmensa mayoría de los líderes del movimiento van a prisión. Tuvimos que reestructurar completamente el movimiento con una serie de personas que trabajamos en los comités gestores, que éramos del Consejo Coordinador, pero tuvimos que hacer una reestructuración general para continuar con la recogida de firmas. Es un momento importante la recogida de firmas, esa labor, esa respuesta que se le da al gobierno, y es cuando se le hace una nueva entrega de 14.000 y tantas firmas. Seguidamente, nosotros continuamos con una parte muy importante, y cuando estamos hablando del Movimiento Cristiano Liberación no podemos dejar de hablar del diálogo nacional. Un diálogo entre cubanos para diseñar el futuro de Cuba. Esto se trabaja en un documento tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Ustedes han concedido el premio Andrei Sájarov al pueblo de Cuba. Digo al pueblo cubano porque es el gran merecedor de este reconocimiento. Nuestro trabajo como portavoz del movimiento es entrar en contacto con los miembros del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación dentro de Cuba. Tenemos un contacto permanente con ellos, una consulta permanente con ellos. Divulgamos tanto el trabajo, las denuncias de los atropellos que se cometen con cada uno de ellos en todas las regiones del país donde está el Movimiento Cristiano de Liberación, y los activistas y los líderes que están trabajando en estos momentos pues,
en esa hoja de ruta que Osvaldo llamó el Camino del Pueblo. Y pues es la continuidad del movimiento. Hemos cambiado tal vez de trinchera. Nos tocó cambiar en un momento el trabajo que estábamos haciendo en la calle, con el trabajo que nos tocó hacer durante 7 años y medio en la prisión. Y bueno, esta nueva etapa del exilio, estos 3 años de exilio en los que hemos intentado llevar mensaje, ser el eco de la voz de los que están dentro de Cuba, pues ha sido una nueva etapa, en esencia igual, el mismo compromiso, y esperamos que la próxima etapa, dentro de poco, sea pues regresar a nuestro país y seguir trabajando con nuestros hermanos del Movimiento Cristiano Liberación por los cambios reales que necesita nuestro país. Es importante lograr esos espacios que tanto necesitamos y, como decía Osvaldo, nosotros no podemos, no queremos vivir sin libertad. Esta fue una presentación especial de Televisión Martí.